Mar, de Cristel Guxka. Abuelo, mira, encontré esta foto del último viaje que hicimos a la playa. Mis papás y la abuela estaban sentados en las palapas del restaurante, cubriéndose del sol, mientras nosotros veíamos cómo las olas se llevaban los restos de nuestro castillo de arena. Nos gustaba tomarnos de las manos y sostenernos fuerte para que ninguna pudiera derribarnos. Mamá dice que todos en algún momento buscamos el mar. Yo creo que algunos ya lo llevamos dentro. Lo oigo en mi sangre, bombea como un pequeño susurro y a veces su espuma se asoma por mis ojos. También lo he visto en tu mirada. ¿No te parece que el ruido del oleaje es muy similar al canto de las ballenas? Es como si persiguieran al aire para levantar el vuelo en cualquier instante. En mis sueños, las ballenas también vuelan. No se pueden quedar mucho tiempo en un mismo lugar porque se asfixian. Están hechas de agua que se evapora y se convierte en nubes que se van a otro mar. Yo creo que por eso las olas nunca pudieron derribarnos, abuelo, porque reconocieron su esencia en nuestros pies. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Grandezas de Lilliput, a una charla más con la cultura. Tal vez uno de los temas más relevantes en la historia de las letras y del arte sea la memoria. La memoria es lo único que cohesiona al yo, es lo que nos da identidad. Sin ella no seríamos nada ni nadie. Tampoco sería nada el mundo en que vivimos, tampoco tendríamos historia, tampoco tendríamos pasado. La memoria es quizá el tema por excelencia de toda la historia, de toda la cultura, de todo el arte y de la literatura. Hoy tenemos con nosotros justamente a una autora, Cristel Guxka, que escribió una pequeña novela intensa, sencilla, sobre la memoria. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Habrá charlas con escritores y personas del medio artístico y literario, así como muchos temas de interés para los amantes de las letras y de las artes. Te invito a suscribirte. Cristel, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo para hablar en esta ocasión de tu libro No te olvides. El título me parece muy sugerente, No te olvides. Si lo interpretamos el te, el pronombre te, como a ti, no te olvides a ti mismo, eso nos lleva a uno de los temas de tu libro, que es el Alzheimer. Pero también olvidarse es un verbo pues pronominal que también podría interpretarse de otra manera. No te olvides de eso, o no te olvides de lo otro, o no te olvides. Entonces ahí hay un doble sentido en el título que me parece muy interesante. ¿Consideraste este doble sentido al titular así tu breve novela? Totalmente, muchas gracias, Juan, qué gustazo estar aquí otra vez contigo. Sí, una parte medular de esta historia tenía que ver con la memoria. Entonces, cómo desde ese lugar, ya sea desde la memoria biológica, esta que se puede ver representada en uno de los personajes que claramente pues está perdiéndola paulatinamente, también todo este aspecto de la memoria corporal, que es algo que me ha hecho bastante ruido en los últimos meses, de qué manera las experiencias de vida que pueden quedar grabadas
en cicatrices, en marcas precisas sobre nuestra piel, también con el paso del tiempo se quedan como testimonios claros de situaciones superadas, de traumas y más allá todavía del cuerpo, de esta memoria de la que estamos hablando, hablar eh, de estas vinculaciones, no solo afectivas, sino también con estos eslabones históricos que nos hacen construir nuestra identidad desde un espacio familiar, pero también de colectividad, de comunidad. Entonces, de ahí iba sobre todo esta intención en función a, sí, no olvidarse de quiénes somos, pero también de dónde venimos y por ende no olvidarse de eso otro que está fuera de mí, de esa otredad que me conforma y de la cual también soy parte. La memoria individual y la memoria colectiva, la memoria histórica, Así que de es. alguna manera también es algo que nos forja y que nos llena y que nos hace individuos, hace que seamos lo que somos. Sí. Tu novela tiene un tono cálido, un tono suave, el estilo es sencillo y a la vez lírico y a mi juicio atrapan al lector desde las primeras líneas. El mar con que se inicia tu novela me recordó un poco al mar que lleva dentro el yo lírico en el famoso poema de Javier Villaurrutia. No sé si conozcas Sí. este poema. El mar también es metáfora de inmensidad, también es metáfora de movimiento perpetuo, de calidez y suavidad, pero también de violencia y de lo tempestuoso. Marcado por las olas, es también estabilidad e inestabilidad. Se ha escrito muchísimo sobre el mar a lo largo de la historia. Recuerdo ese otro poema también maravilloso de Emilio Adolfo Westphalen, El mar en la ciudad. No sé si lo ubicas, es también excelente poema del poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen. Y en tu novela, Cassandra tiene un ímpetu por viajar y conocer los secretos de cada parte del mundo. Hay una reflexión sobre la memoria, como ya lo dijimos, sobre el pasado, a partir de los olvidos del abuelo de Cassandra. La pregunta de este personaje creo que es clave. ¿A dónde irán la memoria? ¿A dónde irán las memorias? ¿Se esconderán en las páginas de algún libro? ¿Se desharán en cada sorbo de café? A lo mejor las de su abuelo se han quedado suspendidas en las hojas de un árbol o el viento de cada otoño se las ha llevado volando. De nuevo, también tratas temas como la escuela, la infancia, el personaje Andrich. ¿Qué nos puedes decir de este personaje que es raro y silencioso? ¿Están basados en personas reales, los personajes de No te olvides? Pues de hecho sí, en sí la búsqueda de la protagonista, que es Cassandra, que por supuesto estoy tomando de parteaguas un personaje histórico que existió, que está de alguna manera investigado de manera puntual, que es Irena Sendler, que es esta abuela, esta enfermera polaca que vivió en un gueto de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y que de manera clandestina salva a miles de niños judíos de ser asesinados, ¿no? Entonces, muchos de ellos tuvieron una segunda oportunidad al salir a través de estas redes por debajo de todo lo oficial y que permite a este personaje pues también arrastrar consigo cantidad de testimonios que salen a la luz pues mucho tiempo después de este evento tan conocido. Entonces, bueno, si bien esto aparentemente forma parte de la ficción y yo no tengo nada que ver con Irena, al final de cuentas son historias y un momento histórico que en mi vida personal, familiar, ha sido también eh, punto de quiebre y de huecos que no he podido terminar de armar. Mi padre formó parte de ese contexto cuando era un niño y entonces queda huérfano, pierde a toda su familia, pierde a sus padres, a tíos, incluso pierde de vista a su hermana recién nacida, que son separados y no se vuelven a ver hasta muchísimos años después que yo conozco a la familia paterna.
Entonces, esta búsqueda de Cassandra para conocer quién es realmente su abuela es algo que yo viví y que hice un tanto más consciente desde hace unos pocos años a la fecha. De modo que cada uno de los personajes que ahí están en la historia, con diferentes nombres, pero son parte de mis fantasmas, de esos fantasmas que me han habitado y que han estado ahí de manera permanente, tratando de ubicar y habitar su propia historia. Hice ese mismo viaje a Polonia, rastreando cada uno de los puntos en donde yo supe a través de las narraciones, pocas narraciones que me contó mi padre antes de fallecer, de lo que fue pues su lapso en esos tiempos bélicos y en esta necesidad de lo que decíamos en un inicio, ¿no? También de entenderme y de reconciliarme un tanto con esas partes de mi historia personal, de la historia de esas personas que aún seguían vivas y de quienes ni siquiera conocí, que cobraran cierto sentido. Entonces sí, tiene mucho de mí, por supuesto, y lo llevé hasta ese simbolismo, que también fuera accesible para públicos pues más jóvenes incluso. Claro. Qué bueno que mencionas esta cuestión de la mujer, la enfermera polaca que salvó muchas vidas de niños. En México tuvimos también a Gilberto Bosques, no sé si lo conozcas, ¿He que escuchado? salvó también muchas vidas durante el régimen nazi. Le llaman el Schindler mexicano. Entonces, ha habido o hubo más bien muchos casos de gente así, de este tipo, y me parece muy interesante que hayas aportado con una novela la vida también de esta mujer, de esta enfermera polaca. Creo que una de las reflexiones más importantes del libro es el pasaje en que el abuelo tiene a la nueva marioneta sobre las piernas. A mí me gustó mucho ese pasaje. Cassandra alarga el brazo para tomarlo. El abuelo le dice que se llama Linda, pero Cassandra le pregunta, ¿cómo sabes que es ella y no él, si ni siquiera tiene rostro ni ropa? Cuando creas algo, también le das esencia, dice el abuelo, no solo apariencia. Cuando tú creas algo, le das esencia, no solo apariencia. Creo que esto es básico, el fondo y no solo la forma. Se aplica a cualquier creación artística. Lo más interesante es que esta marioneta, a diferencia de otras, tendrá que construir su propia historia. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo se relaciona esta marioneta con los demás personajes? Bueno, debo también confesarte aquí en estos detalles culturales, que a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el teatro y por ende también con todo este mundo de marionetas, de títeres. Y bueno, fue un buen pretexto para insertarlo dentro de esta narración, en este simbolismo, porque al final creo que lo acabas de decir de manera muy, muy precisa. También en el momento en que intervenimos, en este caso de las marionetas, con ciertos materiales, con cierta perspectiva, con cierta intencionalidad, algo que se va a convertir en otra cosa, ya por supuesto también ahí empieza a utilizarse el poder de la palabra, que no siempre tiene que ser una palabra escrita, cuando nos vinculamos en sí mismo a la literatura testimoniada en mil formatos, sino también en esta oralidad que son de alguna manera los preámbulos de estos ejercicios que tú haces ahora desde estos lugares de exploración y análisis de estos textos, como lo está haciendo ahora esta novela. Es decir, no está tan separado el hecho del títere en sí mismo como una representación que ha estado presente en millones de culturas, ¿no? Desde tiempos ancestrales, y cómo se ha ido modificando en esta necesidad de comunicar, ¿no? De también hacer un acto de presencia desde esta artisticidad, si se puede decir así, en donde la palabra juega un punto importantísimo de poder. El hecho de yo nombrar algo es porque ya se le está dando la existencia, no solo al ser creado,
como objeto artístico, sino también por la historia que va a estar en torno a él. Entonces esto me parecía también vital porque la relación que tiene Cassandra con el abuelo en este proceso de pérdida de la memoria, ella sabe que a través de estas palabras que va rescatando de la historia compartida con él, van a ser esos puentes de posibilidad de anclaje con este mundo, con esto que no debe perderse y que no debe olvidarse. Eso también es lo que Cassandra busca, que él no se olvide, que esto que construyeron juntos seguirá ahí permanente. Y es una forma también ella a través de las palabras mismas, significativas, mar, telescopio, hogar, en donde ella encuentra la mayor posibilidad de contención y de amor también, ¿no? Entonces, ver a la palabra así, en esa potencialidad, que sabemos que la palabra construye, pero también destruye, ella la elige justo para la primera. Entonces, ahí también la potencia del títere y esta facilidad de contarse y recontarse tantas veces sea necesario. Pues decía Eduardo Galeano, ¿no? No sé si recuerdas esta frase tan linda, que estamos hechos de historias. Eso es verdad, pero yo añadiría que, sobre todo, lo que nos hace no son solo esas historias acumuladas a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias, sueños, miedos, etcétera, sino también en la manera en cómo las contamos. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Cómo nos contamos ante el mundo, ante nosotros mismos. Eso es lo que realmente nos hace ser quienes somos. Sí, qué bueno que mencionas a Eduardo Galeano. Yo recuerdo muy bien su libro Memorias del Fuego, los 3 volúmenes muy poéticos, con una inmensa cantidad de historias o microhistorias o microrelatos, ¿no?, sobre nuestra memoria colectiva en Hispanoamérica. Tal vez haya también una relación, ¿no?, en esta forma de poetizar tu mundo, tu universo en esta novela, con esas formas de Galeano de recuperar la memoria colectiva, ¿no? Tal vez. Yo creo que en esta novela, en esta bella nouvelle, No te olvides, hay también un gran humanismo de la alteridad. ¿Por qué? Porque rescatas, o más que rescatar, abordas el tema de la discriminación, lo expones. En este caso, me parece muy interesante que trates la discriminación contra los gitanos, porque a veces se nos olvida que hubo también un holocausto de los gitanos y no solo de los judíos. Sí hubo un holocausto de judíos, hubo un holocausto de homosexuales, hubo un holocausto de inválidos, pero también hubo un gravísimo holocausto gitano. Nada más en Auschwitz murieron unos, quizá más de 150 o 200,000 gitanos, nada más en el campo de concentración de Auschwitz. Y a veces se nos olvida, porque los gitanos también fueron perseguidos en la España de los Reyes Católicos, porque los gitanos han sido también perseguidos a lo largo de la historia. Se les ha considerado ladrones, se les ha considerado roba niños, en fin, una gran cantidad de mitos, de mentiras que se han colocado para desacreditarlos. Entonces está este tema de los gitanos que me parece importantísimo en tu novela. También la pérdida del habla, que es otro de los mecanismos, o tal vez el mecanismo más importante que tenemos para comunicarnos. Los secretos familiares, de los que ya hablaste un poco también. El peso del pasado y la Segunda Guerra Mundial, volver otra vez a la Guerra Mundial, que definitivamente marcó la historia mundial. Es memorable la frase de la madre en esta novela: el pasado siempre se queda con nosotros, lo importante es qué decidimos hacer con él. Pero creo que el tema central de tu novela es la memoria en términos generales. Como ya dijimos, incluida la memoria histórica, pero también el Alzheimer.
¿qué opinas de esto? O sea, también el Alzheimer y cómo lo relacionas también con la historia y cómo lo relacionas con el tema de los gitanos y con todos estos temas que acabo de mencionar, la pérdida del habla, la enfermedad, los secretos familiares. Parecen temas tan diferentes y como que tomarían diferentes también rutas, pero al final estamos hablando de esa posibilidad de comprendernos en todo eso que nos conforma, pero en este término de alteridad que dijiste muy al inicio, en función, sí, no solo de comunidades precisas como pueden ser los gitanos o tantísimas más a lo largo de la historia, nos habla del desconocer al otro, ¿no? En lo que le corresponde en su propia historia, en su propia dimensión ideológica, en su vinculación dentro de la estructura de la comunidad en donde que pertenece o no. Es decir, creo que también el Alzheimer puede ser un símbolo en sí mismo de estos fenómenos en los que caemos de olvido consciente o inconsciente de esos eventos, situaciones, personas que de alguna manera, al no conocerlos ni reconocerlos como parte de la importancia de nuestras propias vidas, pues también nos hacen desdibujarnos de alguna forma, de perdernos en ese olvido. Entonces, bueno, creo que desde esta metáfora, por supuesto, creo que ya es algo quizá que no está tan explícitamente mencionado en la novela, pero eso es lo que encuentro de vinculación en todo esto que has mencionado. El Alzheimer, pues sí, pues es un proceso degenerativo que puede estar científicamente comprobado y los síntomas y demás, pero en realidad si lo llevamos a gran escala, puede verse como una representación de eso, de que nos vamos perdiendo en nuestra propia marea de historias no reconocidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ancla? El entenderlo, el darnos cuenta, el conocerlo, no tener miedo, no rechazarlo. Es interesante cómo tomas muchísimos temas y los conformas todos en una unidad, pero además con un lenguaje, con un estilo muy sencillo y muy lírico a la vez. Esta novela breve, yo creo que es un ejemplo más de que la sencillez no está peleada con la profundidad. Es una obra profunda, a mí me parece profunda, y muy sencilla a la vez. Por lo tanto, muy recomendable. Cristel, muchísimas gracias por Gracias. hablarnos sobre esta pequeña gran novela y esperemos que haya muchos lectores y mucho interés en estos temas, la memoria, el Alzheimer, la pérdida del habla, la alteridad, el otro, la discriminación, todo esto se une en esta brevísima novela a partir de las experiencias de una enfermera polaca que salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Cristel, no sé si tengas algo más que decir sobre esta novela. Agradecerte enormemente tus palabras, esta lectura tan profunda que tú hiciste también de ella y también resaltar este aspecto de que si bien no lo mencionaste, y eso a mí me encanta porque de entrada, aunque está catalogada como una novela para Uberes, en sí creo que puede ser leída y esa también era la intención desde este discurso y este lenguaje accesible también para públicos más jóvenes, pues que apele a cualquiera que se acerque a ella. Entonces, en ese sentido, yo te agradezco mucho y el espacio Claro. también. Muchas gracias, Cristel, y muchísimas gracias a ustedes por mirarnos, por escucharnos. Dejen sus comentarios y también, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Hasta pronto.